¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Hoy es jueves, día de Evangelio ABC. Esta es una transmisión de la comunidad cristiana Masada de Ulam. Mi nombre es Israel Chapa y es un gusto poder pues estar aquí hoy, que nos acompañes, ¿verdad? Te felicito porque si estás comenzando en el Evangelio y tienes ahí algunas dudas, no entiendes a cabalidad lo que vas leyendo en la Biblia, yo sé que a veces, aunque aún no asista a la congregación, con los temas que van surgiendo los domingos y a veces los discipulados son pues un poco espaciados, es difícil ir creciendo, ir entendiendo a cabalidad. Lo que pretendemos en este programa Evangelio ABC es precisamente ayudarte a tener las herramientas básicas, ya sea que estás comenzando en el camino del cristianismo, y también que si ya tienes algún tiempo puedes refrescar este concepto, o si no entendías algo, pues que tengas, no sé, un punto de vista distinto para que puedas tener una comprensión más correcta de lo que dice la palabra del Señor. Hoy tenemos una lección que a mí me gusta mucho. Podría hacerla muy extensa, pero pues aquí estamos en el ABC, ¿verdad? Ya cuando lo desglosemos a otro nivel, pues iremos entrando en más detalles, pero hoy vamos a abordar el tema en dónde estaba Jesús los 3 días entre su resurrección, entre su muerte y su resurrección. Una cosa primero, ¿verdad? En orden las cosas. ¿Dónde estaba Jesús los 3 días entre su muerte y resurrección? Así es que prepárate porque el programa va a estar muy bueno. Ten papel, lápiz a la mano, tu Biblia si es posible, porque vamos a usar algunas citas, así es que prepárate. Bueno, un pasaje clave en la discusión, porque quiero decirte que aquí hay tórridas discusiones, debates sobre qué estaba haciendo esos 3 días. Aún entre teólogos de repente ahí discuten entre puntos de vista, ¿verdad? Y esto es sano porque podemos poner en la mesa las impresiones, las ideas o cómo discierne cada quien algún tema de estos que no están tan claros. Pero un pasaje clave en esta discusión sobre dónde estuvo Jesús durante 3 días entre su muerte y su resurrección es primera carta de Pedro, repito, primera carta de Pedro, capítulo 3, versos 18 y 19. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versos 18 y 19, que dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Subraya, por favor, o marca si tienes marcatextos ahí en tu Biblia, Espíritu. Sigo leyendo. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Repito esta parte final. En la cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Amado, la palabra espíritu se refiere al Espíritu de Cristo. Es decir, aquí nos está haciendo contrastar o ver un contraste, ¿verdad? Pero no es entre su Espíritu y el Espíritu Santo. El contraste es entre su carne y su Espíritu. Repito, no entre su carne y el Espíritu Santo, no. El cuerpo de Jesús, el cuerpo de Cristo murió, pero la misma cita nos dice, por eso te dice que lo subrayaras, que su espíritu permaneció vivo. El cuerpo de Jesús estaba en el sepulcro. Por supuesto, ahí donde vamos todos, ¿verdad? Donde cuando fenecemos tiene que ir nuestra carne, pero su espíritu, habiendo partido en el momento de su muerte, estuvo en otro lugar durante esos 3 días, como nos dice Mateo 27:50. Mateo 27:50 dice así: entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. Wow. Pedro da un poco de información específica sobre lo que sucedió esos 3 días entre la muerte de Jesús y su resurrección. La Biblia dice que Jesús predicó, ¿verdad? Lo leíamos ahí, sobre todo en el verso 19, primera carta de Pedro 3, verso 19, dice, ¿verdad?
literalmente que Jesús predicó a los espíritus encarcelados. La palabra griega utilizada para predicó significa simplemente que Jesús anunció un mensaje. Anunció un mensaje. A ver, pensemos un poco. Cuando se emite una predicación en la congregación o cuando salimos a evangelizar y predicamos sobre el mundo venidero, sobre la resurrección y la salvación de nuestro Señor Jesucristo, que ofrece a todo aquel que la quiera recibir, estamos predicando, sí, pero tiene otro contexto. El contexto es que se arrepienta quien nos esté escuchando y pueda entregar su vida a Cristo. La pregunta que aquí tenemos que hacernos es: ¿esa fue la intención de predicarle a los espíritus encarcelados? La palabra griega, te repito, que es utilizada ahí, nos va a ayudar mucho a comprender que si este mensaje es con la intención del arrepentimiento o no. La palabra usada ahí es keruso, que significa proclamar, como un proclamador público, esos que andaban en la antigüedad hablando en la calle, diciendo noticias, por ejemplo, los que vendían los periódicos. Aquí de repente por casa hay un señor que canta las noticias, ¿verdad?, de un periódico local, algo así. Pero keruso específicamente se refiere solamente a eso, solamente a anunciar un mensaje. Jesús sufrió y murió en la cruz. Su cuerpo fue llevado a la muerte, ¿verdad? Pero su espíritu, como nos dice Pedro, fue vivificado y lo rindió al Padre. Déjame leerte otra cita al respecto, que está en Lucas 23, verso 46. Dice: después Jesús gritó: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos, y con esas palabras dio su último suspiro, dice Lucas. De acuerdo con Pedro, en algún momento entre su muerte y su resurrección, Jesús hizo una proclamación especial a los espíritus encarcelados, fue y les hizo un anuncio a los espíritus encarcelados. No necesariamente ya convenimos que tenía que ser para que se arrepintieran, y ahorita te voy a explicar por qué. Pero la pregunta que ahora nos tenemos que hacer, dado que ya llegamos a esta parte, es: ¿dónde estaban estos espíritus encarcelados? Porque ya establecimos qué es lo que hizo Jesús en algún momento estos 3 días. Pero ahora, si ya sabemos que fue y les dio un mensaje, les dio un anuncio, ¿dónde estaban estos espíritus encarcelados? Vamos a leer Hechos 2:31, que nos da más información acerca de esto, ¿verdad? Dice Hechos 2:31: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. Está hablando de David, está citando un salmo de David. Dice: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Wow. Aquí Lucas, quien escribe también el libro de los Hechos, nos dice que él fue al Hades, que Jesús fue al Hades. Sobre todo en la versión Reina Valera lo puedes ver claramente. Pero contrario a lo que muchos piensan por no oír al lenguaje original, el Hades no es el infierno. En el original del griego, la palabra Hades se refiere a la esfera de la muerte, es decir, un lugar temporal donde los muertos esperan resurrección, no el infierno. Un lugar temporal donde los muertos esperan resurrección. Apocalipsis 20, del 11 al 15, en las versiones sobre todo de habla inglesa o la nueva versión internacional, también nos hacen una clara distinción entre el Hades y el lago de fuego, que es una de las cosas que, si estás comenzando tus primeros pasos en el cristianismo o ya tienes tiempo pero no sabías esto, pues debes de grabarte. El lago de fuego es un lugar permanente y final de juicio para los perdidos. El Hades no. El Hades es un lugar temporal tanto para los perdidos como para los santos. Sobre todo, este concepto se usó mucho en el Antiguo Testamento. Tienes que saber que por eso se relaciona Hades y Seol con la palabra sepulcro, es decir, un lugar donde va la gente, no el cuerpo, es el alma, es el espíritu. Bueno, el espíritu vuelve a Dios, pero el alma, ¿dónde va el alma? En ese entre la muerte y la resurrección. Es un lugar de espera. Nuestro Señor rindió su espíritu al Padre, como decíamos hace un ratito en la lectura, y murió.
En algún momento entre la muerte y la resurrección visitó esta esfera de muerte en donde pronunció un mensaje a los seres espirituales. Ahora, otra pregunta. ¿Quiénes son estos seres espirituales? Déjame leerte Judas 6. Carta de Judas, capítulo 6. Solo es, versículo 6 solo es un capítulo. Judas 6. Y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados, nota eso, encadenados en prisiones de oscuridad en espera del gran día del juicio. ¡Wow! Entonces, probablemente cuando está hablando de espíritus encarcelados, está hablando de estos, quienes fueron encarcelados porque estaban involucrados e involucradas en un pecado. Bueno, en este caso solo son varones, porque estamos hablando de espíritus, estamos hablando de ángeles caídos, pues solo son varones. Fueron encarcelados porque estaban involucrados en un pecado muy grave antes del diluvio, como nos lo dice primera carta de Pedro 3:20. Mira, te la leo. Esto está bien interesante. Por eso te decía que este tema nos deja ver muchas cosas ahí profundas, pero hoy solo las estamos tomando de una manera básica. Pero velas anotando porque posteriormente vamos a dar enseñanzas sobre todos estos temas. Primera de Pedro 3:20 dice: esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia, mientras Noé construía su barco. Aquí notamos la temporalidad. ¿Cuándo cayeron estos? Cuando Noé construía su barco. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogados en ese terrible diluvio, dice 1 Pedro 3:20. Pedro nos dijo lo que Jesús proclamó a estos espíritus encarcelados. La respuesta es no. Pero algo que sí sé y que sí deberías de saber es que no podía ser un mensaje de redención. ¿Por qué? Porque los ángeles no pueden ser salvos. Repito, los ángeles no pueden ser salvos. Ellos tomaron su decisión. Y de hecho ellos no tuvieron decisión. Ellos fueron creados con una finalidad de estar, servir, ministrar a Dios. Cuando cambiaron esa naturaleza, como nos dice la carta de Judas 6, entonces cayeron de su estado de gracia. Fíjate cómo lo dice Hebreos 2:16. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino a ayudar a los descendientes de Abraham. Repito, el mensaje que Jesús da en estos 3 días a los espíritus encarcelados no puede ser un mensaje de redención porque los ángeles no pueden ser salvos. Ellos tenían ya la salvación, la eternidad, la presencia de Dios ahí ya intrínsecamente, perpetuamente con ellos. Sino que los que se desviaron, como dice Judas, fueron encarcelados. ¿Por qué? Por un pecado muy grave que, ya me saboró esta enseñanza, luego la damos. ¿Por qué pecaron? ¿O a cuál pecado se refiere Judas 6? Pero ya lo daremos más adelante. Ahora, ¿qué puede haber sido probablemente si no fue una predicación sobre que se arrepintieran y vinieran a Cristo? Probablemente fue una declaración de victoria sobre Satanás y sus huestes. ¿Por qué te digo esto? Seguimos ahí en Pedro. Si te fijas, es la primera carta de Pedro, capítulo 3, nuestro texto base donde nos hemos movido solo para poder ver las citas alternas. Pero mira que dice primera de Pedro 3:22. Ahora Cristo ha ido al cielo, Él está sentado en el lugar de honor al lado de Dios, y todos los ángeles, las autoridades y poderes han aceptado su autoridad o aceptan su autoridad. Entendamos esto. Él les dio un mensaje, un anuncio a estos espíritus encarcelados durante estos 3 días, a Satanás mismo, a sus huestes, y después de eso dice Pedro que subió y que está sentado, gobernando, y que todos los ángeles, las autoridades y poderes aceptan su autoridad. Veamos también lo que dice Colosenses 2:15, carta a los Colosenses capítulo 2, verso 15. Dice: de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¡Wow! Efesios 4, del 8 al 10.
Puede dar también otra pista sobre las actividades de Jesús en los 3 días entre su muerte y su resurrección. ¿Por qué? Porque Pablo, aquí en la carta a los Efesios, cita el Salmo 68, 18, que dice: subiste a lo alto y cautivaste la cautividad. Subiste a lo alto y cautivaste la cautividad. La versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente dice que Cristo llevó una multitud de cautivos. Mira, te lo voy a leer. Efesios 4:8 en la versión Nueva Traducción Viviente. Por eso las Escrituras dicen: cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Amado, la Biblia no es enteramente clara acerca de lo que Jesús hizo exactamente los 3 días entre su muerte y resurrección, por lo que podemos decir, sin embargo, que Él hizo 2 cosas hasta donde podemos ver. Consoló a los santos que permanecían en espera de la resurrección, que permanecen hasta el día de hoy en espera de la resurrección, y proclamó su victoria sobre los ángeles caídos que están en prisión. Lo que podemos saber con seguridad es que Jesús no estaba dando a esta gente una segunda oportunidad de salvación. La Biblia nos dice que nosotros no vamos a tener una segunda oportunidad tal cual, sino que nos vamos a enfrentar a un juicio después de la muerte, como lo dice Hebreos 9:27. Su obra de redención, amado, fue terminada. Después de eso, solo fue a anunciarle a los encarcelados: hey, mi victoria está consumada, ustedes tienen marcado su destino, estás vencido, Satanás, te lo recuerdo una vez más, huestes no tienen parte ni suerte con mi pueblo, porque yo en la cruz del Calvario los he redimido a todos aquellos que aceptan mi nombre y que me proclaman como su Señor. Y también entonces fue y a los santos que habían muerto antes de que Jesús regresara. Ese es otro tema que vamos a ver cómo Pablo lo aborda, ¿verdad? Los muertos en Cristo y muertos en Jesús. Va Jesús también y les dice, ¿verdad? Todo está consumado, alégrense, dentro de poco serán resucitados para recibir la promesa. ¡Wow! ¡Qué tema tan lindo! ¡Qué pregunta tan buena nos hicieron! Y a mí me da mucho gusto poder hablar de estas cosas. Sí, sé que aquí se desprenden varias preguntas, las vamos a ir respondiendo conforme vayas avanzando. Recuerda, Evangelio ABC es para dar tus primeros pasos, para recordar doctrinas básicas, conocimientos básicos de lo que es nuestra fe en Cristo. Yo espero que te haya servido. Si tienes alguna duda o pregunta, por favor, contáctanos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Israel Chapa y como siempre es un gusto poder abrir la Escritura y poder ver lo precioso que emana de ella. Dios les bendiga a todos. Excelente semana. Shalom.